Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Y vamos a hacer hoy un video interesantísimo. Vamos a ver otra falacia calvinista muy común, muy recurrente, muy frecuente, utilizada en los foros y en los grupos de debate. También hemos visto calvinistas que han escrito y han utilizado esta falacia de manera también muy recurrente. Así que vamos a tratar con este tema. Y la falacia es que los calvinistas siempre dicen que el arminiano convierte a Dios en un fracasado. Y esta falacia calvinista, los calvinistas dicen o enseñan que si Dios deseara genuinamente que todos los hombres fueran salvos y algunos se perdieran, entonces Dios habría fallado en sus metas o su intento de salvar a las personas. Pero el deseo de Dios no es que todos los hombres se salven incondicionalmente. Si ese fuese el caso, y si algunos pereciesen, entonces los calvinistas tendrían un buen argumento. Pero la premisa es incorrecta. Dios desea genuinamente que todos los hombres sean salvos al cumplir sus condiciones de fe y arrepentimiento establecidas soberanamente en su Hijo. Dios no solo quiere esto de todos los hombres, sino que lo pagó a través de su Hijo y lo habilita a través de su Espíritu. El argumento del fracaso en sí mismo es un fracaso debido a una premisa errónea que utilizan los calvinistas. Ahora, el calvinista R.C. Sproul dice lo siguiente: si Dios planeó redimir a todos los hombres, fracasó en su plan. Esto es, ¿qué es la teología reformada? Página 168. El calvinista Erwin Luther explica: lo que es importante entender es que el calvinismo y el arminianismo son dos sistemas de teología que no pueden armonizarse. O Dios tomó la decisión de quién se salva y luego le otorga al hombre la capacidad de creer, o la decisión la toma el hombre, o los elegidos están siendo salvos, o Dios está salvando a todos los que puede, pero fracasando en sus propósitos, o Dios ha ordenado todo lo que sucede, o debido al libre albedrío del hombre, lo mejor que puede hacer ahora es adaptarse al mal que ocurre. Esto está en la doctrina que dividen en las páginas 220. También el calvinista James White dice lo siguiente: el Padre puede buscar la salvación de cada individuo, el Hijo puede morir para asegurarla y el Espíritu viene a traer la convicción de pecado, y sin embargo todo deseo y la obra de Dios, del Dios Trino, se derrumba por la falta de voluntad de la criatura, el hombre, y lo presenta como si el hombre fuera soberano. Esto está en Debate sobre el Calvinismo en la página 332. Ahora bien, la pregunta ¿es Dios soberano en el plan de salvación? Creo que la respuesta es clara. Independientemente de lo que el plan de salvación es, sí, Dios es soberano llevando a cabo su plan. Y la segunda pregunta sería: ¿Dios planeó redimir a todos los hombres? Bueno, esta respuesta aquí es la respuesta básica o clave de este asunto. Dios planeó proporcionar redención a todos los hombres y su aceptación o rechazo es lo que sirve como base para el juicio. Cualquier pregunta sobre esto se puede resolver fácilmente comparando simplemente Juan 3:14 con números 21, 6 al 9. El plan de Dios no era simplemente sanarlos a todos, sino hacer una provisión para su curación. Y con la salvación a condición de mirar aquella serpiente de bronce que estaba en el desierto. Y eso suena claramente como una analogía con el Evangelio. Ahora bien, entonces podemos decir nosotros que el primer paso es establecer que Dios es soberano. Sí, el plan de Dios se cumple. Sin importar cuál sea ese plan, Dios podía hacer las cosas a la manera calvinista, ejemplo. Pero Dios podía hacer la cosa también a la manera arminiana. Y Dios ha elegido un camino sobre otro, o una forma sobre otra. Así que si Dios establece una condición previa para la vida eterna, entonces esa fue la elección soberana de hacer las cosas de esa manera.
No es un fracaso si hace las cosas de la manera que Él quiere. Ahora, Dios puede tener el corazón quebrantado por la muerte de un pecador, pero finalmente el mismo Dios fue que eligió ese sistema en lugar de la otra alternativa. Ahora, voy a usar una ilustración para poder explicar esto. Si Dios desea A, Dios sería un fracaso si no ocurriera B. Lo voy a explicar, lo voy a decir de nuevo. Si Dios desea A, Dios sería un fracaso si no ocurriera B. No, eso es claro que no. Solo sería un fracaso si no ocurriera A. Pero sin embargo, el argumento calvinista es que Dios sería un fracaso si B no ocurre. Pero Dios nunca prometió B. Lo voy a explicar esto más adelante. Los calvinistas siempre dicen que si uno finalmente está de acuerdo en que Dios hace lo que le place, como dice el Salmo 115, verso 3, entonces uno no puede dejar de concluir que aquellos que no están incluidos en la salvación no están incluidos en el buen plan de Dios. Y por lo tanto, en última instancia, es decir, Dios simplemente lo desechó. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios soberano, de quien las escrituras dicen claramente que hace lo que le agrada o lo que le place, no salve a aquellos a quienes quiere salvar? Eso es lo que dicen los calvinistas. Y yo le digo a los calvinistas lo siguiente: Dios quiere salvar a todos, pero nunca dijo que quiere salvar a todos incondicionalmente, que ese es B. Si Dios decidió que iba a proveer la salvación para todas las personas, sino que Él sería el Salvador solo de los que optan en confiar en Jesús. Porque sí, Dios proveyó la salvación para todos, pero solo salva a los que optan a confiar en Jesús, que eso es A. Por esto, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios no ha fallado, porque se logró su propósito, que es A, que es salvar a los que confían en Cristo. Desde el punto de vista calvinista, si Dios decreta quién vendría a Él y luego uno de los decretados no lo hizo, es decir, no vino a Él, entonces podrías tener un Dios frustrado e impotente. Pero ese no es el punto desde el que yo estoy discutiendo o argumentando. Sí creo fielmente que las escrituras enseñan que Dios decretó que todos los que vengan a Él en Cristo Jesús serán salvos. Eso es lo que yo creo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, los que no lo hagan, aunque la salvación les fue proporcionada, no frustrarán el plan de Dios, ni al mismo Dios. Dios no se complace en la muerte de los impíos, pero no vivirá en tormento eterno porque algunos lo rechacen, como mayormente quizás quieren presentar los calvinistas. Voy a utilizar una ilustración ahora. Juan 3:16 no dice, escuche bien, no dice, porque tanto amó Dios al mundo que no perecerá, mas tendrá vida eterna. Escuche bien, si Dios dice que y alguien hizo parecer, entonces tendría una base lógica a la conclusión de que Dios haya fallado. Pero Dios nunca dijo eso. Si no, lea el versículo completo para que usted vea cómo se presenta el versículo. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios solo sería un fracaso si alguien creyera en Jesús como Dios y al final esa persona pereciera. Ahora, ¿por qué Dios sería considerado un fracaso si pone la salvación a disposición de todos, pero solo algunos la reciben? Jesús contó la historia de los invitados a asistir a la fiesta. Me imagino yo que eso hizo que el anfitrión fuera un fracasado porque algunos pusieron excusa para no venir. Digo yo, pensando como calvinista, aunque yo no creo eso. ¿Se convierte la cruz de Cristo en un fracaso si no todos creen, aunque la salvación fue posible para todos? Yo no entiendo cómo eso sería posible. Eso solamente en la mentalidad calvinista cabe. El anfitrión de la fiesta solo sería un fracaso si intenta usar una fuerza irresistible, pero no tuvo éxito. De la parábola se desprende que se trataba simplemente de una invitación. Es una invitación y las personas tomaban la decisión de asistir o no. Solo los calvinistas dirían que si su amor es rechazado, Dios falla. Ahora vamos a seguir ampliando esto y vamos a ir a Mateo 23:37.
¿verdad? Vamos a tocar este pasaje, que es cuando Jesús se lamenta y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de la sala, y tú no quisiste? Ese es Mateo 23:37. Ahora pregunto yo, ¿es Jesús acaso un fracasado? Ya que el amor que él quería, ¿verdad?, mostrarle al llamar a esta gente, no fue frustrado por el hecho de que ellos no estaban dispuestos a recibirlo. Mire, hermano, no, porque su plan no era reunirlo incondicionalmente, como piensa el calvinismo, sino reunirlo solo si lo recibían. Eso es lo que mencioné más arriba. Dios quiso reunirlos, sí, pero no sin su consentimiento. El mismo argumento se puede plantear sobre la base de lo que Dios había hecho en los tiempos de Isaías, cuando dijo: todo el día he extendido mis manos a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, siguiendo sus propios pensamientos, un pueblo que continuamente me provoca en mi cara. Eso está en Isaías 65, verso 2. Para decirlo claramente, los arminianos no creemos que la voluntad de Dios siempre se haga en la tierra como en el cielo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, dice Isaías, y Él permite que las personas rechacen su voluntad para su vida. Oh, gloria a Dios. Ahora bien, sin embargo, los calvinistas continúan creyendo que la perspectiva arminiana retrata a Dios como impotente, una cosa que es un sinsentido y una mentira. Y lo digo porque ellos lo dicen en el sentido de que la lucha de Dios es como con la humanidad para salvarlos a tanto como pueda. Es como si Dios estuviera en una batalla continua con la humanidad para salvar a los que pueda salvar. Pero en general, al final, Dios termina fracasando en su propósito de salvar a la humanidad. Para un calvinista eso no puede ser indicativo del verdadero Dios soberano del universo, por lo menos que presenta el calvinismo. Hay un calvinista llamado Alan Kushner, escribe: Dios desea que sus ovejas se salven, Dios desea que su pueblo se salve, no desea que cada individuo que haya vivido alguna vez viva en gloria con Él para siempre. Si ese fuera el caso, tenemos un Dios incompetente, infeliz e impotente. Uno tiene que reírse con lo que dicen estos calvinistas. Voy a finalizar. Hay un calvinista llamado Matthew Mahon, que es también muy famoso, y él dijo lo siguiente. Él dice: rechazo cualquier cosa que haga de Dios una campana cósmica que atiende a los mandamientos y demandas de los hombres pecadores como otro evangelio. Rechazo todo lo que quita la soberanía de Dios para colocar al hombre como soberano como otro evangelio. También dijo: rechazo cualquier cosa que niegue los decretos soberanos de Dios y su gracia electiva para poner la salvación en manos de hombres pecadores como otro evangelio. Rechazo todo lo que niega la depravación total del hombre y exalta su libre albedrío ficticio como otro evangelio. Rechazo cualquier cosa que ponga la perseverancia del hombre para gloriarse en las manos incapaces de un hombre pecador como otro evangelio. Rechazo todo lo que se esfuerce por tratar a Dios como el bisabuelo en el cielo, haciendo señas y suplicando al hombre que se salve, como cambiando al Dios verdadero en un cobarde digno de lástima. Esto es algo sumamente risible. Ahora bien, debemos tener presente que Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, declara el Señor, Isaías 55:8. Por lo tanto, tenemos que tener una sana desconfianza de nosotros mismos y abandonar nuestros propios sentimientos en términos de lo que podría apelar a nosotros y presentar atención únicamente a lo que la palabra de Dios dice, debido a que es verdad, la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, calvinistas proyectan sus propias ideas a Dios y luego vilipendian a cualquier persona que no está de acuerdo con su perspectiva de cómo se sienten que Dios debe gobernar y reinar. Los calvinistas no deben obligar a la Biblia
a estar de acuerdo con el calvinismo, sino que es el calvinismo que debe estar de acuerdo con la Biblia. Sin embargo, a pesar de todos los argumentos de soberanía, el hecho es que Dios en el día del juicio dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Él, ya que Dios siempre va a recibir la última palabra. Eso es soberanía. Bueno, yo espero que este video te sirva para que tú puedas tener un argumento claro de cómo refutar la idea calvinista que siempre la utilizan en muchísimos debates, y donde quiera que haya un grupo lo escriben diciendo que el arminianismo convierte a Dios en un fracasado. Hemos desmontado esa idea, así que espero que este video sea de bendición para ti y que te ayude a seguir adelante en la fe. Muchas bendiciones y gracias por llegar hasta este punto del video.